Hola, ¿cómo están? En la Argentina, la marcha de los jubilados terminó con heridos y detenidos. La represión fue una decisión planificada. Así lo denuncian organismos defensores de derechos humanos. ¿A qué estrategia responde el accionar del gobierno de Javier Milei? Y si priorizara la Secretaría de Inteligencia al FMI, ¿qué significa en medio de todo ese panorama complejo que aqueja la economía de sus ciudadanos? Hoy vamos a analizar todos los escenarios en el mapa. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender todo este panorama. Argentina, solidaridad con los jubilados. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi, identificar a esta nación suramericana con los colores de su bandera. Hay que decir que miles de jubilados se habían concentrado frente al Congreso para reclamar contra los drásticos recortes pensionarios, una situación que se ha intensificado bajo el gobierno de Javier Milei. Desde hace varios meses, cada miércoles los jubilados se concentran para exigir la recomposición de sus haberes, la restitución de la cobertura de medicamentos y la continuidad de la moratoria previsional que finaliza además a finales de marzo. Los jubilados han sido quienes más han sufrido la denominada motosierra del gobierno de Milei, que ha hecho recortes sin precedentes al gasto público para poder bajar la inflación del país. Actualmente los argentinos tienen la pensión más baja, casi el 60% de los jubilados recibe 349.121 pesos, que equivale a 304 euros al cambio oficial, donde expresan que con este monto no se cubre ni un tercio de la canasta básica, debido a que además en la Argentina está atravesando situación inflacionaria. Vamos a sumar otros datos también importantes para poder entender el panorama actual en ese país. En la última jornada, que contó con la participación además de grupos de aficionados al fútbol conocidos como hinchas, los sindicatos de organizaciones sociales que frente a la inacción del gobierno decidieron unirse a los pensionados en su lucha, prácticamente para protegerlos de esa violencia y la represión que ha venido generando las fuerzas del orden de manera indiscriminada. Utilizaron estos agentes gases lacrimógenos, gas pimienta, camiones de agua y balas de goma, en la que se registró la detención de más de 114 personas, más de 46 heridos, varios de ellos de gravedad. Estamos hablando de personas de la tercera edad, incluido inclusive un fotoperiodista que se debate entre la vida y la muerte, quien fue impactado por una bomba de gas lacrimógeno al momento de efectuar su tarea periodística, es decir, cuando se estaba realizando la toma de una fotografía. Esto ha causado la indignación de todos los sectores sociales, pero también en medio del silencio de toda una comunidad internacional. ¿Qué está pasando en la Argentina? De esto y más hablamos con nuestros invitados. Recibimos desde la Argentina, nos acompaña en directo para el mapa Paula Clacho, especialista también en temas de análisis internacional. Qué gusto recibirla en Telesur, gracias por su tiempo, bienvenida. Gracias, Paola, el gusto es todo mío. Paula, la estrategia de represión es una estrategia implementada por el gobierno de Javier Milei, que además sabemos no se va a detener. Lo ha confirmado la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Siguen habiendo manifestaciones para reclamar sus derechos en pleno siglo XXI, hay que decirlo. ¿Qué hay detrás de todo este movimiento? Bueno, sí, la introducción que ustedes hicieron muestra bastante bien los hechos sucedidos y lo que está pasando en nuestra Argentina, que vuelve a hacer foco una vez más en el mundo, no por cuestiones buenas, sino por los desastres que lleva a cabo este gobierno. Y como no podía ser de otra manera, también, de acuerdo a nuestra propia historia, el pueblo va aumentando en su capacidad de respuesta. Durante este año y 2 meses que gobierna este señor, que es un títere de la clase, de las distintas fracciones de las clases dominantes locales, y por supuesto directamente responde, como él lo ha dicho a viva voz, alineándose absolutamente a Estados Unidos y a Israel, ha aplicado el ajuste sistemático, esto que llamaban ustedes, y él lo propagandiza así en el mundo con mucho orgullo, la motosierra, pero sobre los derechos del pueblo y sobre la calidad de vida, no así para, digamos, esta cuestión que dice el gobierno de querer destruir al Estado, en realidad no es así. Lo que pretende es destruir el aspecto estatal que tiene que ver con blindar derechos sociales, políticos, culturales y de todo tipo adquiridos, luchados y adquiridos por el pueblo y consagrados, pero sí
apuesta a un fortalecimiento del Estado en su carácter represivo. Y eso lo vamos viviendo en carne propia en cada movilización que vamos realizando, y además también con el aumento de los fondos directamente para los aparatos represivos, la Secretaría de Inteligencia del Estado. Entonces, bueno, eso para empezar es el panorama. La marcha del miércoles pasado Sí. Tuvo que ver con la solidaridad activa frente a las jubiladas y los jubilados que venían siendo reprimidos miércoles a miércoles y que se sumaron vastos sectores del pueblo a apoyarlos. Ahora, suena interesante también, y lo planteo desde este punto, porque el gobierno inmediatamente salió a decir, no solamente a criminalizar la protesta, que está protegida por la propia Constitución de la Argentina, sino a decir que se trataba de una desestabilización del Estado. Otros organismos defensores de derechos humanos hablan de una represión planificada. Dos panoramas completamente distintos. Pero en medio de ese panorama tan ambiguo y contradictorio, está también el silencio de toda una comunidad internacional. ¿A qué intereses se debe este silencio? Bueno, en la comunidad internacional, en realidad los gobiernos de Occidente, ¿no? Que en sus vertientes conservadoras o incluso en sus vertientes supuestamente socialdemócratas, siguen estando alineados al gobierno de los Estados Unidos y a las clases dominantes locales con las cuales hacen negocios. Aquí en la Argentina, por ejemplo, España y otros países de Europa se han apoderado de empresas que con el gobierno de Menem en los 90 se privatizaron. Entonces hay sociedades comerciales y bueno, este gobierno realmente por ahora le sigue sirviendo para, sobre todo el presidente con su grado con su psicopatía y sociopatía que no le tiembla el pulso en aplicar todo lo que vaya en contra del pueblo de manera acelerada y de intentar adecuar la economía y la situación social a los intereses de las clases dominantes. Sobre todo lo que quieren hacer es empobrecer a un pueblo para que venda su fuerza de trabajo a nada o al menor costo posible y que además no se defienda y no luche. Pero eso no lo están pudiendo lograr, porque no es la historia del pueblo argentino, que sí de alguna manera logra defenderse y luchar. Por eso, lo que vimos este miércoles en las calles fueron multitudes, esto que vos mencionabas, los hinchas y las hinchas de los clubes de fútbol. Ustedes saben, en todo el mundo, pero en Argentina el fútbol es una pasión y un sentimiento popular, y surgió desde abajo, desde las hinchadas, que son los simpatizantes y las simpatizantes de los clubes, que hay muchísimos aquí, los más conocidos, pero también en los barrios, en las urbanizaciones, y surgió esta movida para defender a las y los jubilados que, como decíamos antes, vienen siendo apaleados. Personas de 80 años y mucho más vienen siendo apaleados y miércoles a miércoles en la defensa de sus derechos y que no cesan en su movilización. Por eso, esta vez, esto que vociferan de que hay intentos de desestabilización, de golpes de Estado, realmente es ridículo. Y además con esta criminalización de la protesta social, donde directamente dicen que como tienen filmados a las personas que acudían con sus camisetas, con sus remeras, con sus camisas de sus propios clubes, no les van a permitir luego ingresar a las canchas de fútbol, a los estadios, les van a aplicar la ley antimafia y la ley, el protocolo Bullrich, que son leyes que este gobierno justamente implementó para criminalizar de manera muy dura a cualquier intento de protesta y lucha social. Nos hace acordar a otras épocas, el plan Conintes, por ejemplo, en los 60, donde se militarizaba directamente a las zonas fabriles. Bueno, es algo así, pero del otro lado hay realmente un pueblo cada vez que se ve en las calles decidido a salir a luchar, y pareciera ser que la represión tan aguda en realidad podría ser que le sale el tiro para la culata, como ya ha pasado otras veces en la historia, que cuando reprimen y hasta intentan matar, como es el caso del fotógrafo que ustedes mencionaban, Pablo Grillo, que está peleando por su vida, eso genera más indignación y nos dan más ganas de salir a las calles. Por eso este miércoles que viene nuevamente va a verse redoblada
la manifestación, la movilización política de masas, a pesar de que nos están amenazando de que van a implementar medidas represivas de todo tipo. Los varios sindicatos, la CTA, las dos CTA y otros sindicatos y organizaciones de todo tipo están llamando a acompañar nuevamente a los jubilados y jubiladas. Y termino con esto, Paola, también tenemos pronto el próximo lunes, va a ser 24 de marzo, justamente esta fecha tan importante para nosotras y nosotros porque se conmemora un aniversario más del nefasto golpe de Estado cívico-militar que instauró el terrorismo de Estado en la Argentina, con todas las consecuencias horribles y nefastas que acá la gente las conoce y las lamenta y las condenó. Y entonces vamos a poder unificar en esa movilización que siempre es masiva las demandas, la memoria histórica con lo que nos pasa actualmente, que son los mismos planes económicos cada vez más represivos que implementaba la dictadura, ahora llevándose a cabo por este gobierno. Paula, ya casi para finalizar esta entrevista contigo, me gustaría puntualizar además un aspecto. Solamente hay una manera de generar miedo, temor para esta expresión social, a esta expresión de calle, este derecho a la protesta que está blindada por la propia Constitución argentina, sino también quiero saber si hay una instrumentalización también de la justicia, porque se ha denunciado a la juez Andrade, aquella que liberó a 114 detenidos de esta movilización de jubilados, que ella decía que había una vulneración al derecho a la protesta, a los derechos constitucionales. Hoy se convierte prácticamente en una perseguida del gobierno de Milei. ¿Ante qué escenario estamos? Sí, es esta jueza que tuvo las agallas, porque realmente es una excepción a un sistema judicial, sobre todo el de la Ciudad de Buenos Aires, que está totalmente cooptado por el macrismo y bueno, y ahora en esta alianza que tienen a pesar de que se hacen los que se pelean, pero bueno, ustedes saben que la Bullrich, la ministra de Seguridad, fue la candidata por el macrismo que compitió contra Javier Milei y que luego se sumó rápidamente al gobierno porque el programa económico político es el mismo. Entonces, tienen cooptado el aparato de justicia con el cual implementaron el lawfare hacia todas las dirigencias políticas y populares, sobre todo contra Cristina. Esta es una jueza, Karina Andrade, que realmente es una excepción a la regla y que tuvo las agallas y la valentía de dictaminar que todos los 114 detenidos estaban detenidos y detenidas sin ningún tipo de legalidad, sin pruebas de nada, ni flagrancia, ni nada, y bueno, los dejó en libertad como corresponde, después de haber sido sometidos a torturas, porque hasta había niños que estuvieron de 12 años esposados en la casa, ahí frente a la casa de gobierno, con total impunidad durante horas y horas y horas, no te tardaríamos mucho tiempo si tuviera que mencionarte todo lo que hicieron las fuerzas que responden a Patricia Bullrich, que no fueron excesos, porque como tú decías antes, fue una planificación. Entonces, esperemos que haya más jueces y juezas con las agallas para seguir intentando, por los resquicios que todavía tiene el sistema democrático en sus tres poderes, poder defender a la población que va a acompañar en las calles la justicia de los reclamos. Pero es lo que están haciendo, están penalizando, criminalizando de manera cada vez más dura. Por ejemplo, se penaliza la participación en asambleas. En la Secretaría de Derechos Humanos fueron despedidos cerca de 40 trabajadores solamente por participar en asambleas. Hay todo un discurso que va en ese sentido, que nos intenta hacer renacer, como en la dictadura de la figura del subversivo, bueno, ahora es la figura del militante kirchnerista, o el militante de izquierda. La policía, increíblemente, mientras reprimía, nos decía: vengan zurdos, así como dice el presidente. Recuerdan que en Davos Milei dijo que iba, en esas palabras, incluso con insultos peores, que iba a correr a los zurdos hasta el último rincón. Bueno, es lo que se está llevando a cabo, por lo tanto esto de democracia tiene bastante poco, y además esto que te comentaba antes también, los fondos que se le incrementaron mientras se nos achican toda la inversión pública en derechos, en educación, en salud, se incrementaron los fondos de la Secretaría de Inteligencia del Estado, incluso con fondos reservados. En 7.000 millones de pesos se incrementó el presupuesto de la CIDE, y de los cuales 1.600 son fondos reservados, es decir, que se pueden disponer para cualquier cosa. Esto de generar servicios infiltrados, como decimos aquí, para generar
hechos que puedan luego o mientras tanto justificar la represión cada vez más brutal. El miércoles pasado se vieron varias escenas en Telesur, las estuvieron mostrando, desde policías que tiraban armas al piso, patrulleros con las puertas abiertas, personas también policías de civil, incendiando, en fin. Lo que esperamos es que el gobierno, como tiene cada vez menos legitimidad, como no podría ser de otra manera, cuando implementan programas de hambre y miseria para la población, se esperan cada vez más niveles de respuesta popular y de lucha, y la reacción, y lo único que tiene para hacer este gobierno es una represión sistemática, la crueldad, que vamos a seguir combatiendo en las calles. Como siempre, a Paula Claccho por habernos ayudado a entender todo este panorama, la primera radiografía de lo que enfrenta la Argentina y el silencio de ese occidente que sigue avalando la vulneración de derechos humanos. Bueno, así también lo hacen con el genocidio en Palestina. Gracias, Paula, por tu tiempo para el mapa de Telesur. Marquemos una pausa, revisando rápidamente nuestra escala. Del portal web de Resumen Latinoamericano, que está titulando de la siguiente manera, hablando de la Argentina, lo colocamos en la pantalla del mapa. Dice: Argentina, las universidades nacionales comienzan un paro de 48 horas en reclamo por la falta de presupuesto. El Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa las principales gremios de educación superior, comienzan un paro nacional universitario que se va a extender también hasta el martes. Informan que el miércoles acompañarán una marcha semanal de los jubilados. Como ya saben, todos los miércoles reclaman frente al Congreso mejores condiciones salariales y su reintegración también de lo que les ha sido denegado por parte del desguace que implementa la administración de Milei. Según se ha informado esta agrupación, el gobierno nacional ofrece aumentos por el decreto del 1.5% a enero y el 1.2% a febrero, por debajo de la suba de precios en esos meses, y que fue del 2.2% y 2.4% según el INDEC. Los salarios que no llegan a empatarle a la inflación revitalizan la tensión que los universitarios ya manifestaron ya el año pasado, con marchas masivas y paros en todo el país. Por otro lado, el Consejo también Interuniversitario Nacional, que nuclea a rectores y rectoras de todas las universidades nacionales en Argentina, afirman que los recursos que se destinan al funcionamiento de estas casas de estudio superior apenas alcanzan a un 50% para el 2025. Pareciera que el objetivo central es cerrar todas las universidades públicas en el país. ¿Con qué objetivo? Lo analizamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Hay que decir que el gobierno de Javier Milei ha decidido incrementar el presupuesto destinado a la Secretaría de Inteligencia del Estado, por sus siglas, la CIDE. Ya hay que decir que está en 1.625 millones de dólares, influenciado por Santiago Caputo, asesor del mandatario argentino, en lo que va del 2025. La asignación de recursos se disparó a 7.969 millones de dólares, lo que representa cerca de 4.000 millones de dólares mensuales, cuatriplicando el monto de años anteriores, y ha sido uno de los mayores en comparación con otras secretarías y ministerios de la administración. Este significativo aumento ocurre en paralelo a una serie de recortes en áreas sociales, ministerios clave, recursos para sectores como capital humano, entre otras áreas vinculadas al bienestar social. De esto y más vamos a hablar con nuestro invitado. Ernesto Matos nos acompaña en directo también desde la Argentina, economista, analista internacional, experto también en estos temas. ¿Cómo estás, Ernesto? Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo andan por ahí? Todo bien. Preguntarte, ¿cómo impacta el incremento de esta Secretaría de Inteligencia, que además tiene vínculos muy cercanos con el Mossad de Israel? ¿Qué representa esto en datos económicos para la población argentina? Bueno, en términos económicos está claro que lo que pasó el miércoles pasado es una muestra de lo que va a ser este 2025, o pareciera que va a ser este 2025,
en términos de que ante cualquier manifestación de sectores sociales afectados por la política económica, la respuesta del gobierno, en vez de armonizar, conversar con los manifestantes y organizar la manifestación también conjunta, como se hace en cualquier otra actividad de este tipo, va a tener una respuesta clara que es la represión. Al modelo económico planteado por Milei, Caputo, Bullrich, la represión va a ser una constante en términos de los sectores sociales que se manifiesten. A la semana pasada, que fueron los hinchas de los distintos clubes sociales, lo que muestra también que dentro del peronismo, más allá de los sectores políticos tradicionales de los partidos, hay algo que sigue emergiendo y construyéndose desde abajo, que es a través del club y la identidad del barrio, que tiene parte de la sociedad y que sabe que en esos clubes o de estos barrios el vitalicio es un jubilado generalmente. Entonces, por eso la gran cantidad de gente que fue y que obviamente el gobierno esto lo ve y lo trató de caracterizar como barra brava, digamos, ¿no? Pero no, lejos estuvo de eso y además se mostró cómo los servicios de inteligencia, y acá viene el tema del financiamiento, estuvieron operando, quemando distintos patrulleros, quemando los containers de basura, como se va mostrando en distintos medios alternativos, que esas personas pertenecían a la fuerza de seguridad y lo que buscaron hacer es mostrar una realidad que no fue, que es justamente que la gente se fue a manifestar, a apoyar a los jubilados y que obviamente la respuesta del gobierno fue infiltrar en la marcha distintos desestabilizadores y mostrar que esto era un descontrol. Pero esta es, digamos, un poco la caracterización de este 2015, donde el ajuste sigue cayendo sobre el gasto del Estado y obviamente mantener el tipo de cambio estable, cosa que el gobierno la semana pasada perdió casi 417 millones de dólares en reservas en un día, y eso equivale a toda la reconstrucción de Bahía Blanca, que hoy está, que fue azotada por el evento climático hace una semana. Entonces me parece que ahí el gobierno está priorizando directamente que va a tratar de disuadir y romper las distintas manifestaciones a base de más financiamiento. Mañana, el miércoles, se suma el sector universitario, como bien vos contabas, afectado por esta situación, y obviamente va a ser parte de la marcha junto a los jubilados, y obviamente creo que se está llamando ya a que los hinchas vuelvan de nuevo a acompañar a los jubilados. De este complejo panorama, Ernesto, quiero compartirte con nuestra leyenda para analizar también este otro escenario de las prioridades que tiene la administración de Javier Milei. Veamos. Es que ha iniciado la recta final hacia un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sí, el FMI, el número 23 de este acuerdo en los últimos 70 años entre Buenos Aires y Washington. Las estimaciones de mercado ya hablan de un programa de entre 20.000 y 25.000 millones de dólares. El exministro de Economía, Martín Guzmán, señalaba esto. Lo vamos a colocar en las pantallas del mapa. Lo que el gobierno está haciendo es eludir al Congreso. Sacaron un decreto de necesidad de urgencia, el DNU, porque no quieren dar esta discusión de cara a la gente, decía durante sus declaraciones. El propio ministro Caputo, señalaba a Martín Guzmán, ha confesado en los últimos días que la razón por la que sacan un decreto es porque no tienen apoyo en el Senado. Esto va a generar un problema serio para el futuro, señalaba la exautoridad. Dentro del FMI hay ciertas reglas para prestarle plata a un país. Una de esas es que debe haber un amplio apoyo político. Ernesto, cuando vemos este tipo de imposiciones, podemos definirlo así en materia económica, un nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional en las condiciones económicas, sociales y políticas, además, que enfrenta la Argentina. ¿Hay realmente una desconexión social por parte de la administración de Javier Milei? ¿Qué nos dirías o cómo lo leemos? Y manifestó que no era necesario el apoyo político interno. Esto a qué da cuenta, nos da cuenta de que el FMI, el tema de que si se aprobara en el Congreso no es una anécdota. Es más, los distintos informes del Banco Americano, digamos, que fue anticipando un poco lo que iba a ser este acuerdo,
iban en la misma línea, digamos, ¿no? Como advirtiendo que está bien que el DNU se haga, agiliza, pero lo único que les interesa tanto al Banco Americano, difundiendo un poco la voz oficial del gobierno, y al FMI, en este caso la Casa Blanca, es que este acuerdo se efectivice. ¿Para qué? Porque la Argentina está teniendo un problema de liquidez de reservas, por eso les daba el ejemplo la semana pasada de cuánto se perdieron reservas. Hoy el número va a ser mayor, así que hay que esperar un poco hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde, para saber el número de reservas que se perdieron. Y eso es el problema que está teniendo la economía argentina. No está teniendo los dólares suficientes para sostener los vencimientos que se vienen, porque mucho de lo que se está usando para importaciones que lo único que hacen es destruir la industria nacional o lo poco que quedaba, y obviamente la otra pata de recibir ese dinero del FMI es para que un sector social, en este caso las multinacionales, que necesitan, porque uno de los anuncios que se viene escuchando en distintos medios y distintos especialistas es que esto viene a tratar de transferir el dinero de utilidades y dividendos que tienen las multinacionales en la Argentina. A eso se suma, además de los importadores, las multinacionales, en los sectores sociales minoritarios, el 10% de la sociedad, que atesoran dólares y los envía al exterior. Entonces va a pasar lo mismo con Macri, por eso acá decimos que no es una novedad Milei es la misma política que aplicó Onganía en los 60, que aplicó Martínez de O, que aplicó Macri, y que obviamente no tiene nada de novedoso, y tampoco lo llamaría antifascismo, o fascismo de alguna manera, sino que es el liberalismo clásico, conservador, que tuvo la Argentina y que se encargó de fusilar tanto en la Semana Trágica como en la Patagonia Rebelde a los trabajadores. Por eso muchos de esos apellidos resuenan en el tiempo. Bullrich Pueyrredón, Brown Menéndez Betis, Peña Brown, son todas las familias aristocráticas de la Argentina, en este caso la oligarquía, que los nietos llegaron al poder y obviamente están llevando adelante la política de los abuelos, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que viene para adelante. Y es más irónico todavía, porque ellos reducen el gasto, o sea, las actividades que podría el Estado brindar, recortan los ministerios y obviamente cuando tienen que conseguir dinero se endeudan. Nunca en este proceso vamos a hablar de trabajo con este gobierno. Este gobierno, podríamos decir, no le gusta trabajar y no le gusta gestionar. Quiere el Estado para justamente el endeudamiento externo y dejar la economía al servicio de las multinacionales. Ahí están las claves que nos brinda también un especialista en economía, conocedor de lo que sucede en la Argentina y en el resto de la región. Ernesto Matos, gracias por su tiempo para Telesur y para El Mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestro vector. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Represión. La estrategia que implementa el gobierno de Javier Milei es el uso de la fuerza desmedida para imponer el desguace del Estado, la entrega de recursos estratégicos a las grandes transnacionales y hacerlo visionista, lo que ha llevado incluso no solo a la vulneración de las leyes internas y su propia constitución sobre el derecho a la protesta. 2. CIDE. No es casual que haya incrementado el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia en la Argentina. Recordemos que toda la información que tiene el CIDE proviene del Mossad israelí. El objetivo no es beneficiar a los argentinos ni protegerlos de supuestos ataques terroristas, es solo cumplir con los objetivos de Israel en la región. 3. FMI. El gobierno ha iniciado la recta final hacia un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es el número 23, este acuerdo en los últimos 70 años. Un decreto que pasa sobre el Congreso, una negociación entre Buenos Aires y Washington. Esto va a permear la economía de la Argentina, que ya se ve desmejorada, sobre todo en los ingresos. A la gente no le alcanza ni lo más mínimo para abastecerse en la canasta básica familiar. Y la represión será una estrategia implementada también para tratar de proteger los planes que tiene la administración en el gobierno de Argentina. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.